En este video haremos un breve recorrido sobre los principales lineamientos del programa Soluciona 2 y veremos algunas características específicas sobre la documentación que se debe presentar para poder acceder al programa. El objetivo general del programa es brindar asistencia financiera a personas jurídicas para favorecer la incorporación y el desarrollo de la economía del conocimiento, la diversificación de la producción y mejora de la competitividad industrial mediante el desarrollo, implementación y o adopción de soluciones, productos y o servicios innovadores generados por los sectores de la economía del conocimiento. Este programa tiene dos tipos de beneficiarios. Tenemos, por un lado, a los sectores de la economía del conocimiento, que están definidos en la Ley de Economía del Conocimiento. Para este sector, el programa busca facilitar el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas innovadoras en estadios de madurez avanzados. Otro de los beneficiarios de este programa son los sectores tradicionales. En este caso, el programa busca apoyar el desarrollo de proyectos que tengan como objetivo la incorporación de nuevas tecnologías y o actividades de la economía del conocimiento. Se podrán incluir soluciones innovadoras que requieran desarrollos científicos, tecnológicos, organizacionales, financieros y comerciales que conlleven la generación e inversión de nuevos conocimientos. El beneficio que otorga el programa Soluciona 2 es un aporte no reembolsable. Se puede solicitar un monto máximo de 25 millones y un monto mínimo de 10 millones para llevar adelante sus proyectos. En el caso de esta nueva convocatoria, se suma una distinción que es que los proyectos que se encuadren dentro de las actividades de software o producción y postproducción audiovisual van a poder solicitar un monto menor, pero sin la restricción del 35% en servicios profesionales. Esto quiere decir que un proyecto que todas sus actividades estén dirigidas a software o a producción y postproducción audiovisual van a poder pedir un monto máximo de 10 millones o un mínimo de 5 millones, pero van a poder destinar el total del monto solicitado a servicios profesionales, sin contar con la restricción del 35% que tienen en el caso de proyectos que hagan otras actividades de la economía del conocimiento. Las restricciones que rigen para los dos casos son el 10% de obra civil, el 5% de servicios no personales de publicidad y propaganda y en un nuevo gasto elegible que se suma en el caso de esta convocatoria de viajes y viáticos al exterior, la restricción es de 750.000 pesos en todos los casos. Otra característica de esta convocatoria es la solicitud de un aporte de contraparte. En este caso, el solicitante deberá comprometerse a otorgar un 20% como mínimo del total del proyecto en salarios brutos de recursos humanos que deben estar a cargo de la razón social que solicita el beneficio y las personas que estén involucradas en esta contraparte deben llevar adelante actividades dentro del proyecto y deben tener un perfil adecuado para llevar adelante esas actividades. Los gastos elegibles son adquisición de activos fijos, adecuación de obras civiles e edilicias, adquisición de activos intangibles, adquisición o financiamiento de capital de trabajo, adquisición de mano de obra, servicios técnicos y profesionales, servicios no personales de publicidad y propaganda, gastos de certificaciones y habilitaciones, viajes y viáticos al exterior. La inscripción al programa se hace a través de la plataforma TAD. La convocatoria va a estar abierta hasta el 10 de junio del año 2022. Hasta ese día se pueden realizar las inscripciones. El primer paso en este proceso de evaluación de proyectos es la revisión de requisitos formales. Esta instancia no tiene posibilidad de subsanación. Deben cumplir con los requisitos formales
para poder pasar a una instancia de evaluación de la documentación. Luego se revisa la documentación. Se deben cumplir con todos los requerimientos que se piden, las firmas, las legalizaciones, los formatos que se solicita de la documentación que deben presentar para poder superar esta etapa. En este caso, hay una instancia de subsanación, como indica el reglamento operativo. Al momento de recibir el pedido de subsanación, el solicitante tiene hasta 5 días hábiles para dar una respuesta a ese pedido y se puede solicitar por una única vez, dentro de ese plazo de 5 días, una prórroga de hasta 15 días para poder completar la documentación que se solicita. En caso de cumplir con los requisitos formales y con la documentación, el proyecto se admite para evaluación. Se evalúa el proyecto, que luego pasa por una comisión consultiva. Una vez que pase por la comisión consultiva, el solicitante recibirá una resolución por aprobación o por rechazo del proyecto presentado. En caso de ser notificados de aprobación, tendrán 10 días para presentar el seguro de caución antes de que se les sea otorgado el beneficio en la cuenta que declaran. En el caso de que ustedes tengan un proyecto aprobado, tendrán el plazo del proyecto para poder presentar la rendición del mismo. Se puede solicitar reestructuración en el caso de que se quieran modificar actividades y o adquisiciones, que el precio de una adquisición haya variado más de un 30%, que el beneficiario requiera modificar el plazo de duración del proyecto. Esto es importante que sepan que en el reglamento operativo se indica que solo podrán extenderse hasta 3 meses adicionales del tiempo originalmente planificado. No podrán extenderse más de ese plazo. Y por último, otro motivo de pedir reestructuración es que el beneficiario requiera modificar los recursos destinados como contraparte. Luego, en la instancia de rendición, deberán presentar un informe de avance técnico, la rendición de las adquisiciones con los comprobantes de gastos y documentación que demuestre la contraparte. ¿Cuáles son los requisitos de admisión que no son subsanables y que se deben cumplir para poder pasar a la evaluación de la documentación? El proyecto sí o sí debe tener economía del conocimiento. Esto quiere decir que tanto en su objetivo como en sus actividades, como en sus adquisiciones, se tiene que ver reflejada la actividad de la economía del conocimiento. Esto es muy importante porque de no tener el proyecto ninguna actividad, ninguna adquisición, ningún objetivo que involucre la economía del conocimiento, el proyecto no será admitido y esto no es subsanable, no hay posibilidad de subsanarlo. Por eso es importante poder volcar en los formularios cuál es el objetivo que involucra la economía del conocimiento, cuáles son las actividades que implican economía del conocimiento y las adquisiciones. Otro requisito de admisión es tener la inscripción en el RUMP. Es importante que todos los solicitantes tengan esta inscripción y tengan actualizada la documentación que se sube al sistema RUMP. La duración del proyecto no puede superar los 12 meses. En el caso de que un proyecto supere los 12 meses, no superará los requisitos de admisión y esto tampoco es subsanable. En el caso de proyectos que se hayan presentado al Soluciona 2020 o al Soluciona Verde, tenemos varias situaciones. Un proyecto que haya sido aprobado en alguna de estas dos convocatorias, para poder presentarse al Soluciona 2, tendrá que tener la rendición aprobada por resolución. Y el proyecto que presenta en esta nueva convocatoria debe ser distinto al que haya sido beneficiado, tanto en el programa Soluciona 2020 como en el Soluciona Verde. En el caso de proyectos que hayan sido rechazados o desestimados, pueden presentarse en esta convocatoria siempre y cuando no tengan ningún recurso de reconsideración o jerárquico en trámite. Y los proyectos que se encuentren en proceso de evaluación o sin dictamen también quedan excluidos de la presente convocatoria. Por último,
deben contar con clasificación de situación 1, 2 o 3 en la central de deudores del sistema financiero según el Banco Central de la República Argentina. Como hemos dicho, estos requisitos no son subsanables y deben ser cumplidos para poder pasar a la instancia de evaluación de la documentación. Cuando decimos que la documentación debe estar completa, nos referimos a que la documentación debe estar en los formatos que se solicitan, por ejemplo, el formulario de proyecto debe estar en formato Excel. Es importante que respeten ese formato al momento de subirlo en la inscripción. No deben subir un formato PDF porque no es posible hacer la evaluación de un plan de actividades que tiene valores numéricos y el formulario contiene fórmulas que es necesario respetar para su correcta evaluación. Entonces, es importante que el formulario esté en el formato que se solicita. Luego, toda la documentación legal, balances, estatutos, poderes, deben tener las firmas, las legalizaciones y las certificaciones correspondientes para su correcta evaluación. Por otro lado, deben cumplir con las restricciones y límites de gastos. Es importante que respeten las restricciones que plantea el reglamento operativo, los límites de máximos y mínimos para que se considere que cumplen con la documentación para pasar a evaluación. La contraparte debe ser como mínimo el 20% del proyecto y debe estar la documentación que respalde a los recursos humanos que están actualmente desarrollándose en el proyecto. Esto quiere decir que es importante entregar las altas tempranas de AFIP y los currículum vitae de las personas que ya estén destinadas al proyecto y que se declaren como contraparte. No incluir gastos no elegibles y respetar estos montos máximos y montos mínimos que indica el reglamento. En el caso de la documentación, ustedes tienen derecho a un pedido de subsanación que deben responder dentro de los 5 días hábiles de recibida o dentro de esos 5 días hábiles solicitar por única vez una prórroga de hasta 15 días para completar lo que se les solicita. En la web del programa, ustedes van a poder encontrar todos los formularios y documentación que deben presentar para inscribirse en el programa. Como también van a tener acceso a un documento de preguntas frecuentes que abarca en general todas las consultas de todas las etapas del proceso del programa, tanto la inscripción como luego un proceso posible de reestructuración o de rendición del beneficio. También tienen acceso en esta página web a instructivos de cómo deben completar ese formulario de inscripción o el formulario de rendición. Es importante que consulten esta página. Acá también van a tener acceso al reglamento operativo, que lo lean para poder preparar toda la documentación y presentar de forma incorrecta y evitar pedidos de subsanación o desistimientos por no cumplir con los requisitos formales o con la documentación que se solicita. La documentación que deben presentar a través de RUMP. El estatuto o contrato social o norma de creación, se debe acompañar el folio de inscripción o el sellado correspondiente. El documento que acredite la personería, que es importante que tenga vigencia al momento de realizar la presentación. Y los últimos 3 balances cerrados con firma del contador y certificados por el Consejo Profesional correspondiente. Es importante que al momento de la inscripción en el programa Soluciona 2 se aseguren que la documentación que tienen en el sistema RUMP esté actualizada y en condiciones correctas. Si bien esto tiene una posibilidad de subsanación, no cumplir con esto implica no pasar al proceso de evaluación y que el proyecto sea desestimado. Entonces es importante que completen tanto el estatuto como el documento que acredita la personería, como los 3 balances de forma correcta, con las firmas y las legalizaciones que corresponden.
En el caso de los 3 balances, si el sistema no les permite subir 3 documentos, les aconsejamos que traten de unir en un solo documento PDF los 3 balances para poder cumplir con lo que el programa solicita. La documentación que deben presentar a través de TAD. La inscripción del programa se hace a través de TAD, la deben hacer con quit y clave fiscal del apoderado de la institución. Es importante que sepan que las personas humanas no pueden inscribirse en el programa, lo tienen que hacer a través de la razón social de la institución y lo debe hacer el apoderado en TAD. Una vez ingresado con su clave y su quit, deben buscar en el buscador de trámites, como se ve en la pantalla, Soluciona 2 e iniciar el trámite de inscripción. Como verán, una vez que avancen en la búsqueda del trámite, van a encontrar 3 opciones. La opción de inscripción, rendición o reestructuración. En este caso, ustedes deben seleccionar la inscripción al programa. Primero deberán completar unos datos generales y el domicilio a donde se va a desarrollar el proyecto. Es importante esto, ¿no? Diferenciar entre quizás el domicilio que figura en la constancia de AFIP y el domicilio donde el proyecto que ustedes presentan se va a llevar adelante. Luego deberán contestar algunas preguntas y es importante que puedan indicar, en el caso de que se hayan presentado a una convocatoria del programa Soluciona 2020 o del Soluciona Verde. En el caso de ustedes seleccionar que sí, se les va a abrir una opción donde deben colocar el número de expediente por el cual ustedes se inscribieron en esa convocatoria. Esto es importante para que nosotros podamos verificar cuál es la situación de ese expediente que ustedes iniciaron en alguna de estas convocatorias. Luego de completar los datos generales, deben adjuntar el formulario de inscripción, que es este formulario que mencionábamos que debe ser en formato Excel y que ahora vamos a ver en un poco más de profundidad. La constancia de AFIP es importante que esté vigente al momento de la inscripción. Luego deben adjuntar el alta temprana y currículum vitae de los recursos humanos propios con dedicación en el proyecto. Es importante que unan toda esta documentación en un solo PDF, tanto las altas como los currículum vitae, para poder que el sistema les permita presentar toda la documentación. Luego deben adjuntar un video pitch donde van a tener que indicar brevemente en 3 minutos cuál es el objetivo del proyecto y la constancia de inscripción al sistema RUP. El formulario de inscripción es un único documento en formato Excel. Ahí van a encontrar diferentes solapas que tienen que ir completando. Una solapa de proyecto, plan de actividades, plan de adquisiciones, un cronograma, un formulario de rentabilidad económica y financiera y deudas y una última solapa de capacidades destinadas al proyecto. En el formulario de proyecto se les va a preguntar todo lo que sea en referencia al proyecto que se va a llevar adelante. Objetivos, cuál es la implicancia de la economía del conocimiento, un resumen de la propuesta, qué es lo que quieren resolver, cuál es el problema que identificaron y que su propuesta resuelve, si ya han llevado adelante actividades de este proyecto. Es importante poder completar este formulario, utilizar los desplegables que aparecen ahí para seleccionar entre las opciones que se dan. Es importante en el caso del área de la economía del conocimiento que puedan consultar la resolución de la Ley de Economía del Conocimiento, donde se detallan cuáles son las actividades que se consideran de economía del conocimiento. Y otro punto importante es indicar los tiempos del proyecto, el monto que se solicita de ANR y cuál es el monto de contraparte. En el caso de la solapa de proyecto, ustedes estos datos los van a poder colocar
a mano ustedes. Pero es importante que entiendan que luego, tanto en la solapa de plan de adquisiciones como en la solapa de capacidades destinadas al proyecto, como hay una fórmula donde se va a sumar lo que ustedes indiquen, nosotros vamos, en el caso de la evaluación, a comparar que los datos efectivamente se correspondan entre lo que ustedes indicaron en la solapa proyecto y lo que podemos encontrar tanto en el plan de adquisiciones como en la solapa de capacidades destinadas al proyecto. Por eso es importante que ustedes corroboren esta información para poder indicar los datos correctos. Luego van a tener el plan de actividades, acá van a poder definir la etapa, cuántos meses va a durar esa etapa, los objetivos que ustedes se proponen con esa etapa, las actividades que van a llevar adelante, las adquisiciones que se asocian a esas actividades. Acá es importante que seleccionen con el desplegable el rubro al que pertenecen esas actividades para asegurarnos poder corroborar los límites que establece el reglamento operativo y que no estén indicando gastos que no estén permitidos por la normativa. Luego, en la última columna, deberán colocar los entregables que verifican la actividad. Esta columna es muy importante y a veces es algo que no se completa de forma correcta. Estos entregables que verifican la actividad no tienen que ver con la factura, que eso es algo que indefectiblemente van a tener que entregar cuando rindan, sino que tiene que ver esto con registro fotográfico, informes, manuales, certificaciones, algún documento que verifique que ustedes han llevado adelante esa actividad. Entonces es importante que se tomen el tiempo para pensar cuáles van a ser esos entregables que en caso de que el proyecto sea aprobado, ustedes van a presentar al momento de la rendición del programa. En el caso del plan de adquisiciones es importante que las primeras 4 columnas que les van a aparecer en color gris, ustedes no las completen porque esto se va a copiar automáticamente de lo que ustedes completen en el plan de actividades. ¿Sí? Esto es porque se repite la información y es para que ustedes no tengan que volver a escribir, sino que va a tomar automáticamente lo que ustedes plasmen en la solapa anterior. Luego sí van a tener que completar la cantidad de esas adquisiciones, el precio unitario, el monto total, el monto a financiar por el solicitante y el que solicitan por la ANR. Esto es importante porque muchas veces hay adquisiciones que quizás no se quieran comprar con el 100% de la ANR, sino que la institución va a poner una parte. Entonces es importante diferenciar para que cuando se evalúe el proyecto se dimensione que quizás una parte la pone la institución y otra parte se cubre con el ANR. ¿Sí? Pero es importante hacer esa diferenciación. La criticidad que tiene esta adquisición, ¿sí? Cuán relevante es esta adquisición para llevar adelante el proyecto, el proveedor, el origen de esa adquisición y alguna observación que tengan sobre la disponibilidad en el mercado o algún proveedor alternativo. Luego van a tener que completar el cronograma de actividades. Acá es importante para poder entender y que coincida con esta duración que ustedes indicaron en la solapa de proyecto, ver cada etapa y cada actividad en qué momento de lo que dure el proyecto esa etapa o esa actividad se va a llevar adelante. ¿Sí? Entonces es importante que aquí vayan marcando con una X para indicar cuáles son los meses en los que se va a llevar adelante esa etapa. Las etapas y las actividades también se van a copiar automáticamente, por eso esas columnas se ven en color gris. Y es importante, como les dije anteriormente, que coincida con la duración del proyecto que se indica en la sección de proyecto. Luego, en el caso del formulario de rentabilidad económica, ustedes deben completar los datos en base a los balances que presenten. ¿Sí? Acá es importante que si ustedes tienen un balance que ya cerró en el año 2022,
completen, en ese caso, año 2020, 21 y 22. En este caso, nosotros hicimos un genérico que es 19, 20 y 21 porque no todas las instituciones a esta altura del año tienen cerrados sus balances. Pero es importante que cada uno lo adecue a su situación porque deben entregar los últimos 3 balances cerrados. Deben completar todo lo que está en blanco. Lo que está en color gris, como tiene fórmula, se completa solo levantando el resto de los datos, ¿sí? Y es importante que estos datos salgan de sus balances. El formulario de capacidades destinadas al proyecto es un formulario donde ustedes tienen que indicar primero las instalaciones disponibles que tienen y el equipamiento. Es importante hacer un detalle para entender en qué estado está el proyecto, si ustedes ya cuentan con un espacio, si cuentan con equipamiento. Entonces es importante que ustedes detallen aquí con todo lo que cuentan. Luego tienen una opción para poder completar los recursos humanos disponibles que están abocados al proyecto o los recursos humanos que ustedes proponen incorporar. Esto es importante porque, como les decía, esto suma automáticamente lo que está griseado, no lo tienen que completar, y suma automáticamente el valor de la contraparte que ustedes van a aportar. Por eso les decía que es importante que comparen los datos que surgen de esta solapa con lo que ustedes coloquen en la solapa de proyecto. Ustedes deben completar, en caso de los recursos humanos disponibles, apellido y nombre, el DNI, el cargo o función en el equipo, el título de grado, si contiene título de posgrado, y el porcentaje de tiempo que le dedica al proyecto, si es el 100% de su jornada, el 90%, el 50% o lo que sea que le dedique al proyecto el recurso indicado. Luego tienen que indicar los meses que ustedes han dicho que iban a llevar adelante el proyecto. Recuerden que es un máximo de 12 meses, pero esto depende del proyecto que ustedes lleven adelante. Y el sueldo bruto que cobra ese recurso. Como les decía, está la fórmula hecha para que se calcule la contraparte en base a la dedicación, a los meses y al salario que cobra. Es importante que sepan que la contraparte se aporta con sueldo bruto. En la parte de abajo, lo que ustedes van a tener es la opción de colocar recursos humanos que ustedes propongan incorporar a futuro durante el proyecto, que quizás ahora no estén dedicadas o no estén actualmente trabajando. Obviamente no van a tener los datos de apellido, nombre y DNI porque no cuentan con esas personas, pero sí cuál sería el objetivo, cuál cargo, qué función en el equipo iría a ocupar, qué título estarían interesados, ¿no? ¿Cuál es el título de grado adecuado para poder llevar adelante esas actividades? ¿Cuál es la idea de dedicación que va a tener a ese proyecto? Los meses que va a estar trabajando y el sueldo bruto que estiman que va a cobrar ese recurso. En el caso que ustedes completen como recursos humanos disponibles, recuerden que van a tener que presentar las altas de AFIP y los currículum vitae. Si son recursos humanos a incorporar, eso se presentará al momento de la rendición, pero lógicamente ahora no es necesario que lo presenten porque se entiende que no están contratadas y que no es que tienen un currículum vitae o ya tienen vista una persona para contratar. Entonces eso será algo que se entregará en el momento de la rendición. Los gastos elegibles. En el caso de la adquisición de activos fijos, entraría la maquinaria y equipo de producción, equipo sanitario y de laboratorio, equipo de comunicación y señalamiento, excepto telefonía celular, equipo educacional, equipos para computación, herramientas y repuestos mayores, equipos varios. Esto es lo que entraría en el rubro activos fijos. En el caso de obras civiles e edilicias requeridas para la ejecución del proyecto, están incluidos los servicios profesionales de arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra y otros servicios profesionales y de mano de obra inherentes a la adecuación edilicia.
Es importante esto, ¿sí? Porque ustedes tienen una instancia de servicios profesionales, pero todos los servicios profesionales que tengan que ver con la adecuación edilicia entran dentro de la restricción del 10%. Estas obras civiles serán de adecuaciones menores directamente asociadas a la ejecución del proyecto, así como también obras bajo la modalidad llave en mano. Comprende la realización de obras que permanecen con carácter de adherencia al suelo, formando parte de un todo indivisible, como así también las ampliaciones que mejoren construcciones ya existentes. Recuerden que este 10% se calcula sobre el monto que solicitan. Luego, otro de los rubros de gastos elegibles son los activos intangibles, que se consideran programas de computación, patentes, licencias, marcas y servicios de almacenamiento en la nube, con una duración máxima igual a la duración del proyecto. Esto es importante. Si el proyecto dura 12 meses, no se pueden cubrir licencias por 24. Es importante entender que con el ANR solo se puede cubrir una licencia en el tiempo que dure el proyecto. Luego, otro de los gastos son viajes y viáticos al exterior. Estos viajes tienen que estar enmarcados para la apertura de nuevos mercados, obtención de registros, habilitaciones, certificaciones y participación en congresos, ferias y otros eventos de promoción. El monto máximo a financiar será de 750.000 pesos. Solo se puede destinar para la compra de pasajes aéreos y de hoteles. ¿Sí? No hay ningún otro viático cubierto, sino que son los pasajes aéreos y hoteles. Y las personas que viajen deben estar dentro de las personas destinadas al proyecto. ¿Sí? Esto es importante y deben ser contratados en agencias nacionales para que la facturación y documentación que presenten al momento de la rendición sea con facturación nacional. Otro de los rubros es capital de trabajo. Debe estar asociado directamente al desarrollo del proyecto presentado, insumos, materias primas, materiales y suministros consumibles. Incluye la adquisición de bienes para su transformación. Lo que es importante es que solo se va a financiar un único lote de producción. Luego, otro de los puntos que se pueden seleccionar como gasto elegible es mano de obra, servicios técnicos y profesionales. Dichos servicios consideran estudios de impacto ambiental, investigaciones y proyectos de factibilidad, jurídicos, contables, auditorías, de capacitación y reentrenamiento de personal propio de la empresa, de informática y sistemas computarizados, de despachantes de aduanas, de mano de obra, de servicios profesionales, de articuladores de la economía del conocimiento para la preparación y presentación de las solicitudes. Esto es importante. Dentro del límite de 35%, ustedes pueden destinar a pagar el servicio profesional para lo que sería la presentación a este programa. Pero es importante que se sepa que ese gasto está cubierto en el caso de que el que lleve adelante la formulación del proyecto sea un articulador de la economía del conocimiento. Sí debe estar inscrito en el registro de articuladores de la economía del conocimiento. En caso de no estar en ese registro, no se podrá considerar como un gasto elegible la preparación y presentación de las solicitudes. Como dijimos al principio, este 35% no se aplica para los proyectos que lleven en su totalidad actividades de software o de producción y postproducción audiovisual. Otro de los gastos elegibles son los servicios no personales de publicidad y propaganda del proyecto. Esto tiene un 5% de límite sobre el total solicitado. Y por último, los gastos de certificaciones y habilitaciones que están vinculados con declaraciones, permisos, certificaciones, licencias y demás autorizaciones y gestiones que se requieran para desarrollar el proyecto conforme la normativa nacional, provincial y o municipal vigente en la materia y aplicable a cada proyecto. Es importante que todos los gastos que no estén mencionados como gastos elegibles no se considerarán.
Otro de la documentación que deben presentar es un video pitch. El video pitch es una presentación breve y concisa de la idea o proyecto que debe durar hasta 3 minutos. Lo que sugerimos es que empiecen con describir el problema que han identificado, cómo el proyecto que presentan resuelve ese problema, de qué forma se diferencia la propuesta con un posible competidor o con otras soluciones que ya existen en el mercado. Y es importante que detallen la incidencia del proyecto en las actividades de la economía del conocimiento, o sea, o dentro del objetivo del proyecto o dentro de las actividades que se llevan adelante o las adquisiciones, pero es importante indicar en dónde se involucra la economía del conocimiento. Y por último, hacer una breve descripción de cuál es el destino de los fondos solicitados, ¿sí? Si va destinado mayormente a activos fijos, a certificaciones o habilitaciones o a gastos intangibles. Entonces, hacer una breve descripción de a qué se destina el ANR solicitado. El video se debe adjuntar en formato MP4 y con un peso máximo de 500 megas. Es importante tener en cuenta estas 4 preguntas al momento de armar este video, ¿no? ¿Qué? Que es el problema que ustedes identifican. La pregunta ¿cómo? O sea, ¿cómo van a solucionar ese problema? Y cuál es la propuesta que ustedes hacen y el diferencial de lo que ustedes proponen. ¿Para qué? O sea, ¿dónde van a destinar los fondos? ¿Y por qué? Justificar la incidencia de la economía del conocimiento. Los criterios de evaluación que se mencionan en el reglamento operativo y que se van a tener en cuenta al momento de evaluar estos proyectos. Para que se puedan evaluar un proyecto, recuerden que tienen que cumplir con los requisitos de admisión y con la documentación que deben presentar. El primer criterio de evaluación es el encuadramiento de los proyectos en los ejes establecidos en el artículo 3A. Esto quiere decir que los sectores de la economía del conocimiento deben contar con un nivel de avance de desarrollo tecnológico que implique llevar a cabo actividades de diseño y desarrollo de prototipos en una escala representativa y o ambiente relevante u operativo. Además, con el cumplimiento de dicha etapa, se debe lograr la definición del proceso operacional o de manufactura en baja escala con el fin de obtener las instalaciones, la información y documentación requerida para demostrar la funcionalidad del prototipo e iniciar los trámites necesarios para conseguir registro del producto, certificación de procesos o habilitaciones productivas para la producción y comercialización, dando cumplimiento a los trámites requeridos para desarrollar el proyecto según la normativa vigente. Bien, el encuadramiento de los proyectos en los ejes establecidos en el artículo 3A, en el caso de los sectores de la economía del conocimiento, son los que acabamos de indicar. En el caso de sectores tradicionales, es proponer la implementación de nuevos procesos o modalidades de producción y o incorporación de tecnologías innovadoras y o del sector de la economía del conocimiento que permitan mejorar la producción, la comercialización y o optimizar los modelos de negocios. Dichas implementaciones o incorporaciones deberán conllevar trabajos sistemáticos de investigación, desarrollo, diseño y o ingeniería que se fundamenten en desarrollos previos y conocimientos existentes obtenidos a partir de la investigación o la experiencia práctica, y deberán estar dirigidos a producir nuevos productos o procesos o a mejorar los productos o procesos que ya existen mediante la aplicación de la economía del conocimiento. Por otro lado, el primer criterio de evaluación, además de evaluar cómo se encuadran los proyectos dentro de estos 2 ejes, se va a valorar positivamente aquellos proyectos que se encuadren y atiendan los siguientes ejes sectoriales: logística, educación, blockchain y salud, tecnologías para la agricultura, minería e industria petrolera. Esto no quiere decir que el resto de los proyectos no se van a considerar, sino lo contrario, que en el caso que abarquen estos sectores va a
valorarse positivamente en el caso de la evaluación completa de ese proyecto. Otro de los criterios de evaluación es la oportunidad de aplicación de la solución presentada. Esto quiere decir que se busca que la solución sea aplicada en el corto o mediano plazo y que se justifique la oportunidad, el efecto y la premura de llevar adelante el proyecto. Esto es importante. Si buscamos proyectos que no duren más de 12 meses, la intención es buscar proyectos que en ese corto tiempo cumplan con ciertos objetivos, que ya estén en una instancia de maduración donde en poco tiempo puedan obtener resultados que se puedan demostrar al momento de la rendición. Otro de los criterios es el nivel de intensidad de las actividades del conocimiento. Si bien es un requisito de admisión contar con actividades de EDC, hay distintos niveles. Entonces es importante entender que se va a evaluar la aplicación de las actividades y cuantas más actividades o más relacionado el proyecto esté con la economía del conocimiento, se valorará más positivamente. Otro de los puntos es el grado de novedad e innovación del producto o proceso a desarrollar y implementar. Esto es importante, que además de que haya una solución de la economía del conocimiento, se va a valorar la innovación de ese proyecto, ¿sí? La novedad que presenta la propuesta de la solución presentada. Entonces es importante entender que la innovación, la novedad, es un criterio de evaluación importante para el programa Soluciona y que se buscan soluciones innovadoras. Otro de los criterios de evaluación es el nivel de incertidumbre y complejidad tecnológica. Se analizará el riesgo que pudiera presentar la ejecución del proyecto en cuanto a complejidad tecnológica, capacidades disponibles, habilitaciones y certificaciones, tiempos de implementación, entre otros aspectos, lo que implica la revisión sobre la viabilidad del proyecto y la consideración sobre las posibilidades de ejecución del mismo. Esto quiere decir que es importante que además de ser innovadores, ustedes puedan acompañar esa innovación y ese proyecto que ustedes proponen con capacidades, ya sea de instalaciones, de equipamiento o de recursos que puedan acompañar ese proyecto, ¿sí? Y que ustedes ya cuenten con las habilitaciones o las certificaciones para llevar adelante o que lo propongan dentro del proyecto, ¿sí? Son cuestiones que se evalúan y se cruza esa información para entender cuál sería el riesgo, la complejidad de llevar adelante lo que se propone en el proyecto. Otro de los puntos son las capacidades técnicas del solicitante. Se analizará si quienes integran el equipo técnico del proyecto cuentan con los conocimientos técnicos y experiencia que se requiere para el desarrollo del mismo. Luego se evalúa la coherencia interna del proyecto. Esto es importante, que ustedes puedan tener una coherencia entre los objetivos que se plantean y lo que luego se plasma en el plan de actividades y adquisiciones. Si ustedes indican en la solapa del proyecto que el proyecto tiene economía del conocimiento, eso se debe ver reflejado tanto en el plan de actividades como en el plan de adquisiciones. Y de eso se trata la coherencia, que haya una coherencia entre los objetivos que se proponen y el proyecto que van a llevar adelante, que se plasma en las actividades y en las adquisiciones que se proponen. Luego se evalúa la capacidad económica y financiera, se evaluará la relación y coherencia entre los objetivos planteados, las etapas del proyecto y las actividades y adquisiciones propuestas. La contraparte se va a evaluar la pertinencia de los recursos humanos y sus capacidades para la contraparte propuesta. Como les dijimos al principio, recuerden que en la página web del programa van a poder encontrar las preguntas frecuentes y los instructivos para poder completar toda esta documentación, y si tienen alguna duda pueden escribir a soluciona@produccion.gov.ar. Muchas gracias.